Tema 1. Introducción. Los dos planos del saber, el plano ontológico y el plano crítico o epistemológico. Apartado 1. Preliminares. Una organización de los saberes que garantice su especificidad teórica, la de sus objetos y la de los métodos que le son adecuados, ha de articularse según dos criterios de inteligibilidad, que en lo sucesivo serán considerados principales. 1. Todo saber propio de una cosa es un comportamiento humano que compromete la responsabilidad de quien lo ejerce. Los aspectos teoréticos no son separables de los éticos, aunque unos y otros puedan deslindarse desde el punto de vista del conocimiento. Por ejemplo, un genocidio puede ser teóricamente la solución más racional y eficaz a un problema de superpoblación, pero casi nadie cuestionaría su pasividad desde el punto de vista ético. Y 2. Todo saber se refiere a una realidad, una existencia. Todo saber va necesariamente dirigido hacia el ser de su objeto y que éste no puede quedar nunca reducido al método empleado para conocer lo que es un instrumento. La carencia de esta certeza en la mayoría de los trabajos de investigación actuales implica una cierta degradación de los saberes humanísticos iniciada ya hace varios siglos. Degradación que no solo tiene consecuencias en el ámbito teórico, sino también en el práctico. La multiplicación de los métodos no aporta por sí misma garantías de un mejor conocimiento. Apartado 2. Los distintos planos del discurso. Plano lógico, ontológico y epistemológico. El estudio que aquí empezamos surge de la constancia de que el derecho es algo y por tanto resulta necesario preguntarse qué es. Esta forma de acercarse al derecho preguntando por lo que es resulta propia del saber metafísico u ontológico. Lo específico de estos saberes está en que se preguntan por el ser de las cosas, es decir, por lo que es la cosa jurídica. Lo propio de estos saberes no puede ser preguntarse por algún aspecto concreto de la cosa, sino de forma total, por lo que es la cosa propia, es decir, por lo que es la cosa en tanto que es lo que es una forma indirecta de preguntarse por todos aquellos aspectos que conforman el ser de esa cosa. Preguntarnos por lo que algo es, en tanto valga la imagen de abrir el baúl de ese algo y comprender todos los aspectos o modos de ser que lo constituyen, pero comprenderlos conjunta y universalmente, sin reducir la cosa a alguno de ellos. Esos aspectos, para que sean comprendidos, han de ser previamente conocidos, lo que hace necesario articularlos conceptual y lingüísticamente, esto es, hacer posible que sean dichos. Por ello, la pregunta ontológica o metafísica es la más radical y global, pues implica todos los aspectos o modos de la cosa a analizar, siempre y cuando estos puedan ser dichos, pensados y expresados en el lenguaje. Esta pregunta metafísica abre todos los otros aspectos o interrogantes del derecho y nos conduce a dos cuestiones, una lógica y otra epistemológica. Tratar de determinar universalmente lo que sea el derecho, su naturaleza o esencia, es tratar de definirlo con respecto de las otras cosas, y para definir algo debemos acudir a otro saber que es la lógica. La lógica cumple con respecto de la metafísica el papel de un instrumento de esta. Sirve para articular conceptual y lingüísticamente el saber metafísico con el fin de poder dar una respuesta efectiva a las cuestiones que plantea. Al tratar de definir algo, como el tratar de determinar lo que ese algo sea propiamente, tenemos que acudir a unos criterios que nos expliquen cómo podemos definir o determinarlo, las diversas perspectivas a través de las cuales el lenguaje puede referirse a él. Estos diversos criterios, en nuestro caso, lo que sea el derecho en su sentido ontológico o metafísico, constituyen las diversas aplicaciones de la lógica material a los distintos objetos o campos, las distintas perspectivas epistemológicas, las cuales nos permiten comprender lógicamente ese algo.
Resumamos, referirse a lo que es la cosa es lo propio del plano metafísico del saber. Lo que nos permite articular conceptual y lingüísticamente este saber global o universal del ser es el plano lógico del saber, expresado a través del lenguaje. Las diversas lógicas materiales que determinan los diversos aspectos de algo conforme a unos criterios de conocimiento específicos constituyen el plano epistemológico del saber. Por tanto, tenemos hasta ahora la especulación sobre lo que son las cosas, que es la metafísica, la forma adecuada en que el lenguaje puede referirse a ellas, que es la lógica, y los diferentes criterios desde los que se puede hablar sobre ellas, que es epistemología. Apartado 3. Los planos del discurso en el ámbito jurídico. En primer lugar, habrá que preguntarse por el ser del derecho, por lo que es propiamente el derecho, por su naturaleza. Para responder a esta pregunta nos es necesario el lenguaje, pues es sólo por medio de él como podemos decir lo que es el derecho. Y como la definición de la naturaleza o esencia de lo jurídico que debemos mediante el lenguaje incluirá las definiciones o delimitaciones de los diferentes aspectos que lo comprenden, tendremos que acudir igualmente a las diversas perspectivas epistemológicas de estos aspectos del derecho para delimitar el saber lógico con el que articulamos el saber metafísico. Por tanto, la pregunta primera consiste en saber lo que es el derecho y responder a ello es tratar de definirlo. No nos preguntamos si cabe definir en el sentido de delimitar de algún modo lo que sea el derecho, sino si cabe una única definición del derecho. Si cupiera esta, sería porque el derecho fuera una cosa independiente de las otras, de las cuales se podría deslindar. Pero el más elemental sentido común nos muestra que el derecho implica siempre una relación entre seres o cosas y por tanto que este carácter relacional, siempre presente cuando hablamos de derecho, impide su consideración como algo absolutamente independiente de lo demás y por tanto susceptible de ser definido en sentido propio. Somos herederos de un desfalleciente positivismo jurídico y ello nos lleva a atribuir al derecho la consideración de norma jurídica por encima de cualquier otra. Por ello solemos decir que el derecho es propiamente una norma o conjunto de normas jurídicas, es decir, que el ser propio del derecho y su naturaleza es normativo y que los otros aspectos jurídicos tan solo son participaciones de esta consideración esencial, la de ser norma jurídica. Pero muchos discreparían de esta perspectiva. Un jurista formado en atmósferas refractarias al positivismo, por ejemplo la del sociologismo del siglo XX, pensaría que por el contrario la naturaleza propia del ser jurídico es la de un hecho social y por tanto que las otras determinaciones de lo jurídico deberían supeditarse a esta. Igualmente, alguien formado en el justnaturalismo estimaría que el derecho es esencialmente un producto de la naturaleza humana conforme a un principio moral y que dicho principio rige las otras manifestaciones que se pueden dar de aquel. Todas estas concepciones y algunas otras más son ciertas, el problema es si la certeza de cada una de ellas es exclusiva o incompatible con las demás. Por ejemplo, si el derecho puede ser definido recurriendo solo a un sistema de normas positivas, solo a un conjunto de hechos sociales o solo a un principio moral. Por eso, si deseamos enfocar nuestro tema desde una perspectiva que dé cuenta de la complejidad de lo real, habremos de ser coherentes con lo explicado y dar un paso más y preguntarnos ¿en qué plano del saber son ciertas? Apartado 4. ¿Cabe primar un plano del discurso jurídico sobre los demás? La tesis de Reale. ¿Lo son en el plano ontológico o metafísico? No.
pues entonces serían excluyentes entre sí. Si la ontología tiene por objeto lo que es en tanto que es, y esto comprende universalmente todos sus diversos aspectos, si el derecho fuera ontológicamente una norma, un hecho social o un valor moral, al elegir de manera exclusiva y excluyente un solo aspecto de estos tres, los otros dos aspectos no podrían constituir lo que el derecho es en tanto que es. Lo que participa de algo no es propiamente ese algo, por tanto ninguno de ellos podrá ser propia u ontológicamente derecho, sino solo un aspecto concreto de él, y eso a fuerza de querer cada uno de ellos serlo en exclusividad. Por otra parte, si la manera de articular el discurso sobre lo que sea el derecho corresponde a la lógica, y ésta lo hace definiendo su objeto, parece entonces que no cabrá una única definición. Sin embargo, resulta evidente que el derecho es algo. ¿Qué es entonces? Sea lo que fuere, parece evidente que no puede ser ontológica, esto es, exclusivamente una norma, ni tampoco un hecho social ni un valor de tipo moral. ¿Será entonces la suma de estos tres rasgos? Esta es la tesis que podríamos llamar ecléctica de Reale, quien, al distinguir estos tres elementos del derecho, que es el hecho, valor y norma, dice que no existen separados unos de los otros, sino que coexisten en una unidad concreta. Esta opinión, a primera vista capaz de resolver el problema, hace complicarlo más aún. Si el punto de vista ontológico trata de dar una respuesta de lo que es el derecho, es decir, de la naturaleza o esencia de éste, y en opinión de Reale el derecho se reduce a un compuesto de elementos o factores que coexisten entre sí, entonces no se está refiriendo al ser jurídico, a la naturaleza o esencia de lo jurídico, sino a un compuesto accidental, una mera suma o agregación. No siendo ninguno de estos factores o elementos la esencia del derecho, la única sustancia posible para este autor se encuentra en la suma de todos ellos. Ahora bien, la suma de algo es lo que se le añade a algo y por tanto es un accidente, pero el accidente no es sustancia, sino una suma, y siendo la sustancia objeto propio del saber ontológico, el argumento de Reale no permitirá dar una respuesta a la pregunta ontológica sobre el derecho, puesto que no explica en qué consiste la sustancia o esencia de aquel. Con este juego de distinciones se quiere hacer ver la importancia de distinguir los diferentes planos del discurso, pues sólo de esta manera podremos dar una solución solvente a esta cuestión. Las simplificaciones de cuestiones complejas y reducir el derecho a uno solo de sus aspectos o a la suma de todos ellos es una simplificación. Pueden resultar más o menos atractivas, pero no dan cuenta de los auténticos problemas, sino que se limitan a plantear pseudoproblemas. Apartado 5. Un paso más. Lógica unívoca y lógica analógica. El plano ontológico metafísico del saber trata de responder a la pregunta sobre qué es el derecho, no sobre algún aspecto particular de éste, sino sobre aquello que es propiamente aquello que comprende universalmente todos estos aspectos. Para responder a esta cuestión hay que pasar al plano del lenguaje, articulado lógicamente este saber con el fin de comprenderlo. A su vez, para delimitar lógicamente esto, hay que acudir al plano epistemológico, que nos obligará a referirnos a los diversos modos o criterios en virtud de los cuales consideramos esta definición. El derecho no se puede definir con respecto de las otras cosas y por tanto que al no poder abstraerse de ellas, pues el derecho implica siempre una relación entre cosas, no puede ser una cosa singular. Ahora bien, si no puede ser definido es porque no admite un único sentido, y si no se le puede atribuir un único sentido será porque admite varios, lo que no es obstáculo para que su realidad sea una y la misma.
Y como la lógica es aquel saber que articula nuestro discurso sobre lo que sea algo a partir del sentido o sentidos de ese algo, resulta evidente que no podrá articularse el saber ontológico del derecho según una lógica unívoca, es decir, con arreglo a un único sentido, sino en razón de una lógica analógica que admite varios sentidos. Al implicar una relación entre cosas, lo que sea el derecho no puede comprenderse conforme a un único sentido abstraído de los demás. Luego, si queremos dar respuesta a la cuestión de lo que sea el derecho, tendremos que acudir a los diversos sentidos que se le puedan atribuir. Todos ellos son realmente derecho, pero cada uno lo es según una perspectiva epistemológica propia. Por lo tanto, podemos decir que el ser del derecho se articula lógicamente, pero no por una definición estricta, sino por una lógica que implica varios sentidos entrelazados entre sí y concluir así que cada uno de estos sentidos que se pueden atribuir al derecho son total u ontológicamente derecho, pero no sin más y excluyendo a los demás, sino que cada uno desde su perspectiva epistemológica concreta y determinada. De este modo, si el derecho no es una cosa realmente distinta de los diversos sentidos que le atribuimos, no sabríamos muy bien qué cosa sería aquella de la que nada pudiera decirse. Pero tampoco exclusivamente uno de sus sentidos, pues tampoco sabremos cuál de ellos es propiamente derecho, pues todos ellos dicen de distinta manera, aunque con igual dignidad, lo es el derecho, existiendo entre todos una relación de semejanza con respecto a lo que es el derecho. Tampoco es la suma de todos ellos, pues la suma es lo que se añade a algo y por tanto es un accidente de ese algo. Luego, tal añadido no dice ese algo de forma sustancias. Entonces, necesariamente habrá que distinguir entre lo que sea propiamente el derecho desde la perspectiva ontológica y los diversos sentidos particulares que se le puedan atribuir desde la perspectiva epistemológica. Esto supone un paso decisivo para hacernos cargo de la complejidad de la cuestión, pues nos evita lo siguiente. A. La reducción de los diversos sentidos en que puede ser dicho el derecho a un primer y único sentido anterior a ellos y desconocido e inefable. Esto supondría una separación entre el ámbito del ser del derecho y el ámbito del decir el derecho, otorgando preferencia absoluta al primero, que es la reducción de tipo ontológico. Sería el caso de las concepciones irracionalistas o emotivistas del derecho, que entienden que no cabe un conocimiento de derecho con arreglo a ningún sentido y por tanto no puede ser dicho de ninguna manera sino reducido a una suerte de sentimiento interno de justicia. Y B. La reducción del ser real del derecho, es decir, la cuestión ontológica del mismo a un único de los sentidos de los decires que podamos atribuirle, que es el logicismo. En este caso, el ámbito del decir suplanta absolutamente al del ser real, pues los diversos sentidos que podamos atribuir al derecho estarían como nadando en el vacío, sin referencia a ningún sustrato material real. Lo jurídico se reduciría a una suerte de suma de concepciones normativas, sociológicas, axiológicas, etc., cuya única realidad sería teórica, olvidando que el derecho es una cosa y que nuestras concepciones solo tienen sentido por referencia a ella y no pueden dejarla reducida a un mero artificio teórico sin engarce alguno con lo real. Hacerse cargo de la complejidad del problema supone admitir que, si bien la realidad del derecho es una, no se puede decir de una sola manera, es decir, atribuirle un único sentido, ni tampoco se le puede atribuir la suma de todos ellos, sino que habrá que distinguir lo que es propiamente el derecho desde el plano ontológico de los diferentes sentidos que se le puedan atribuir desde el plano epistemológico y no superponer ni reducir uno de los planos al otro.
Por el contrario, será preciso entender que la unidad real ontológica del derecho es una y que los diversos sentidos de esta realidad hacen referencia a su modo específico de conocerlo, siendo todos ellos totalmente derecho. En resumen, siendo el derecho real u ontológicamente uno, solo puede ser conocido llevándolo al lenguaje a través de sus diversas perspectivas epistemológicas, el instrumento que nos permite articular la unidad de lo que es realmente el derecho con la diversidad epistemológica en la que se dice propiamente el plano del saber lógico. Esta es la única manera de evitar las reducciones. Apartado 6. Reducciones de tipo lógico, ontológico y crítico. Hemos distinguido dos planos del saber, el plano ontológico y el plano crítico o epistemológico. El primero se pregunta por lo que es el derecho y por tanto tiene por objeto el ser real. El segundo no se plantea tanto lo que es el derecho, sino cómo aparece éste a nuestro entendimiento, es decir, cómo puede ser conocido y bajo qué criterios lo conocemos y decimos. Existe un tercer plano que es el lógico, que permite articular ambos extremos, el cual nos ayuda a abrir la pregunta por lo que es la unidad real del derecho, articulando las diversas respuestas que se puedan dar atendiendo a los diversos criterios epistemológicos. La confusión entre estos diversos planos del discurso por parte de muchos juristas ha supuesto reducciones y superposiciones con consecuencias en ocasiones muy contundentes, y no solo en el ámbito teórico, puesto que disponemos de las herramientas teóricas para comprender el sentido del derecho. Veamos, pues, las más importantes. En primer lugar, si el derecho es realmente uno, pero crítica o epistemológicamente múltiple, no se puede decir que el derecho sea realmente múltiple en tanto que es conocido de forma diversa, pues uno y otro plano del saber son totalmente distintos. Es cierto que el derecho materialmente es el mismo tanto en el plano ontológico o plano del ser en tanto que real, como en el plano epistemológico o del ser en tanto que conocido. La materia viene dada siempre por una relación entre dos personas físicas o no, entre un bien y una persona, y estos dos elementos materiales de la relación son los mismos en uno u otro plano. Ahora bien, en lo que sí difieren el plano ontológico y el plano epistemológico es en cuanto a la forma específica de sus objetos respectivos. Para lo ontológico o metafísico, el cual tiene por objeto el ser real, la forma real del derecho vendrá dada por la relación que vincula adecuadamente sus términos materiales. Para el epistemólogo, por el contrario, la forma de su objeto no será ya la del ser real, sino la del ser conocido, y por tanto una forma conceptual que, aun teniendo como fundamento la forma real, variará en función del criterio epistemológico mediante el cual se conciba. Así, por ejemplo, según una concepción normativista del derecho, la forma de la relación vendrá dada por la ley y por la sujeción de los términos materiales de la relación. Desde un punto de vista epistemológico, todos estos criterios son perfectamente válidos y explican de forma diversa lo que es el derecho. Ahora bien, si saltamos del plano estrictamente epistemológico, donde todos estos criterios resultan perfectamente válidos, al plano ontológico y supeditar la realidad del derecho a estos aspectos puramente cognoscitivos y a los criterios que utilizamos para conocerlo, estamos desposeyendo en ese mismo instante al derecho de su carácter real y lo estamos convirtiendo en un ser puramente de razón, susceptible de ser sometido a todo tipo de artilugios lógicos sin ningún sustento real, los cuales, una de dos, o bien funcionan paralelamente a lo real o bien lo suplen lisamente, no siendo lo real más que un efecto de estos desarrollos lógicos.
Esta reducción lógica de lo real, por extrema que pueda llegar a parecer, ha configurado prácticamente todo el pensamiento jurídico contemporáneo, suplantando la realidad del derecho por un procedimiento estrictamente lógico, en virtud del cual se ha definido el derecho como esencial o exclusivamente normativo, lo que ha hecho que los juristas llegasen a concebir la posibilidad de una presentación axiomática de su disciplina al margen de lo real concreto. Esta concepción derivó hacia una comprensión del saber jurídico sustentada en el dominio absoluto de la ley, lo cual resulta completamente coherente, pero reposa en la no distinción entre lo que es el derecho y lo que es uno de sus sentidos concretos. Del mismo modo, cabe una segunda reducción. Esta se ha producido como consecuencia de la separación entre el aspecto ontológico y el epistemológico, como si fueran dos realidades distintas, lo que ha conducido al desarrollo de todo tipo de perspectivas de tipo ontológico del derecho que han tratado de concebir a este al margen de los diversos aspectos epistemológicos en virtud de los cuales podemos conocerlo. Estas teorías de tipo ontológico entienden el derecho como si fuera una pretendida realidad anterior, pura y separada de sus decires o sentidos diversos. Teoría que tendría que atribuir algún sentido determinado a esa presunta realidad separada, si al menos quiere decir algo de ella. Por último, ha existido una vía intermedia con mucho éxito entre la doctrina contemporánea, en la cual admite que efectivamente la realidad del derecho es sólo una, aunque su perspectiva epistemológica sea diversa, y que por tanto al considerar el término derecho bajo diversos sentidos, lo entienden con un término análogo. Ahora bien, al desarrollar los diversos sentidos en los que se te dice, por ejemplo como hecho social, norma o valor moral, atribuyen a uno de ellos un carácter principal frente a todos los otros sentidos que pasan a ser participaciones o accidentes de ese primero. Este análisis implica una nueva reducción no sólo del plano ontológico al plano epistemológico, sino entre los diversos planos epistemológicos, pues configura a uno de ellos la acepción normativa del derecho como el sentido propiamente dicho y por tanto como aquel que dice principalmente lo que es el derecho, suplantando a las otras perspectivas que con igual dignidad y sentido son capaces de ofrecer su propio orden de importancia epistemológica a la hora de comprender lo que sea el derecho. En este contexto no conviene olvidar que la realidad jurídica es una y ésta no puede alterar arbitrariamente según los criterios epistemológicos que utilice cada cual. Dichos criterios únicamente sirven para inducir los diversos aspectos que constituyen lo que es el derecho según el orden epistemológico elegido. Lo más que podríamos hacer en caso de establecer un orden de jerarquía entre los diversos sentidos del derecho es señalar a partir de qué criterio epistemológico realizamos ese orden, pues si lo hacemos desde un criterio sociológico, este sentido primordial variará con respecto a si lo hacemos por medio de un acercamiento normativo, pero en ningún caso cabrá suplantar la realidad jurídica por ese orden impuesto arbitrariamente según sus solas consideraciones epistemológicas. Resumamos, pues, cada una de estas reducciones. La primera reduce el plano del ser real, que es el plano ontológico, al plano del ser conocido o plano epistemológico, pues al identificar ambos planos se llega a concebir el derecho como realmente múltiple en tanto que es diversamente conocido. Esta postura implica una reducción completa del plano del ser al plano de decir y por tanto una reducción no solo epistemológica sino también lógica. La segunda reduce los planos epistemológico y lógico del saber al plano ontológico, al entender el derecho como una realidad anterior y separada de sus decires o sentidos diversos, realidad de la que nada podríamos decir, pues el solo intento por predicar algo de ella la dejaría desde ese mismo momento sin fundamento.
Y por último, la tercera reducción implica entre las diversas perspectivas del plano epistemológico al configurar a una de estas perspectivas, normativa, axiológica o sociológica, como aquella que dice principalmente lo que sea el derecho, siendo las otras perspectivas simples participaciones o accidentes de aquella. Esta postura implica también una reducción del plano ontológico al plano epistemológico, pues al considerar lo que es el derecho según un único criterio, o al menos principalmente bajo ese criterio, dejaría de respetarse lo específico de cada plano, pues sería ahora el plano epistemológico lo constitutivo de lo real, y en consecuencia el que sustituirá al plano ontológico del saber.